Saludos, soy José Arce y les voy a explicar en esta ocasión lo que es un multivibrador y propiamente su uso. O sea, en caso el multivibrador que vamos a empezar a usar es de las siguientes estructuras. Vamos a verlo básicamente con transistores, lo que es un multivibrador monoestable, es decir, es un dispositivo que va a ocupar un pulso y solo una vez va a funcionar, el estable y el biestable, es decir, tiene dos estados. En nuestro caso vamos a verlos tanto con BJT como con el IC LM555. Puede ser cualquier serie, C o CN, CM, la que guste. Entonces el multivibrador es lo que vamos a concentrarnos. Para esta razón vamos a ver nosotros la estructura fundamental que el multivibrador nos va a presentar. En este caso es el circuito electrónico que más se utiliza tanto en la industria como en los circuitos comerciales. Este circuito temporizador de retardo que cabe destacar es el más económico y también menos preciso, que consiste en una resistencia y un condensador. Este es el fundamental RC. Un temporizador básicamente consiste en un elemento que se activa o desactiva después de un tiempo más o menos preestablecido. De esta manera podemos determinar si el tiempo que ha transcurrido para el circuito es sostenible de temporizarse, se detenga o empiece a funcionar, o simplemente se cierren los contactos o los abra. Cabe indicar que el monoestable es un circuito multivibrador que realiza una función secuencial que consiste en que al recibir una excitación exterior cambia de estado y que se mantiene en él durante un periodo que viene determinado con una constante de tiempo. Transcurrido dicho periodo, la salida del monoestable se vuelve a su estado original. Por lo tanto, un estado estable de aquí, su nombre, y un estado casi estable. En este caso, un estado estable es que siempre esté en bajo, ¿verdad? Y de repente yo lo excite y lo puedo hacer cambiar a estado en alto. Vamos a ver el ejemplo acá. El circuito de retardo o delay circuit. Yo enciendo el interruptor, vengo seguidamente al encenderlo, el VI entra a este diodo, al D1, alimenta la resistencia y sale un pulso en alto dentro del voltaje. Cuando abro este interruptor, el capacitor empieza a drenar y a descargarse a tierra, lo cual en este caso él va a pasar a cero. Por eso decimos que el pulso de cambio es de alto a bajo. Originalmente los multivibradores monoestables poseen un estado estable y uno inestable. El estado estable es que siempre va a estar apagado y el inestable es el que yo excité o que yo generé. Esto se da por medio de una perturbación o cambio que yo le genere. Cuando yo cierro el interruptor y lo abro, es esta perturbación, este estado inestable. El tiempo que va a durar, el tiempo independiente del ancho del pulso. Si durante el TM hay otro disparo, esto se suma si el monoestable es redisparable. En eso es muy importante entenderlo, que el monoestable no quiere decir que siempre va a estar haciendo los cambios. Uno puede perfectamente tenerlo con retardo o sin retardo. Este TM es el tiempo del monoestable, el tiempo que él va a durar en alto. Cabe indicar, este es un circuito de un monoestable. Podemos observar claramente que los que definen cuánto va a durar ese tiempo en alto encendido va a ser la resistencia R y C1. Esto mediante dos transistores NPN en su categoría de polarización emisor común, porque ves que el emisor está a tierra. Vemos que las salidas pueden ser o el primer colector o el segundo colector. Tanto RC como R3 son, digámoslo así, muy iguales, muy parecidas. En el caso R y C1 son los que definen el tiempo que vamos a durar. Esta constante de R por C por 0,69 es lo mismo que el tiempo sea igual a 0.60, perdón, el tiempo sea igual al logaritmo natural de 2 por R por Cn. Es la misma ecuación. Vamos a estructurar este montaje de la siguiente forma.
Para entender mejor este circuito voy a montar una Circuit Wizard de un monoestable con transistores, el cual voy a usar una fuente de, en este caso, 5 voltios, puede ser, usar 12. Voy a usar la tierra, una tierra común para la alimentación, como si estuviéramos en el laboratorio, una protoboard. Después voy a sacar las resistencias que se ocupaban, que en este caso es una resistencia para cada colector, una resistencia para la base, una de polarización, para un total de 6 resistencias, 5 para ser exactos. 1, 2, 3, 4 y 5. En este caso voy a usar de elementos de salida un LED, ¿verdad? Vamos a la parte de diodos, output elements, components. Aquí tengo LED, estos son LED. Estos dos, hay que recordar siempre que su polarización es muy importante, ya que ellos van a definir la forma en cómo se tiene que trabajar. En este caso, ahí tengo la tierra. Y esta resistencia la voy a poner de 220 ohms. RD. Vamos a quitar, en este caso, la etiqueta, separándose y suprimir y listo. Voy a hacer un poquito más pequeño el diodo. Voy a ponerlo rojo. Ámbar. Ahora vengo a este proceso acá. Saco un capacitor, que es importante. Para que sea monoestable tiene que ser un capacitor. Lo voy a poner electrolítico. Lo voy a llamar capacitor del tiempo, perdón. CT. Digo que sea de 100 nanofaradios, ¿verdad? Vean qué curioso. Con polaridad, de una vez mejor. Tras a nuestro capacitor del tiempo de este valor. Ok, la resistencia colector, esta es una resistencia RC. Para nuestro caso va a disminuir y aumentar la corriente de colector. Lógicamente más adelante podríamos considerarla menos, pero va a ser la resistencia de colector 1. Esta otra resistencia va a ser para la base. Si vemos acá, esta va a ser la otra resistencia RC. Ambas las tengo acá. Esta va a ser para el otro diodo LED, 220 ohmios, igual RD2. Esta la 1. Saco los transistores NPN.
Este le voy a decir que sea el famoso mirror, control J, y este es su opuesto. Falta el diodo, más bien. Vamos a ponerlo verde. Transistor. Un poquito más por acá. La alimentación para los colectores, hemos hablado de que es una polarización fija, ¿verdad? Tengo esta limitante, me falta una resistencia más, vamos a sacarla, que es esta, para darle esta es la RT, entre ellas dos dan el tiempo. Esta es RT, la cual la voy a poner de 10K por el momento. Tenemos 10K, RT 10K. Vamos a aquí, en el caso para nosotros, voy a poner acá esta terminal, esta otra aquí. Este transistor va a ser el que me controle el disparo y este otro va a ser el que suplante el transistor. Entonces, como podemos observar, esto es una realimentación. Si lo viéramos de esta forma, pues está saliendo el colector, pero realimenta la base del primer transistor. Esta es la línea del primero. Voy a doblarla así para que se vea mejor. Ven, es un producto cruzado. Ahora saco un botón pulsador donde puedo tener el botón o un switch, como gustemos. Yo en mi caso voy a sacar un botón, darle vuelta y digo lo siguiente: este switch va a hacer que este transistor se ponga en corte el tiempo que yo lo presione. Voy a asociarlo con la letra A. Entonces este es el circuito, algo prácticamente sencillo, donde vamos a verlo funcionar en Play. Ahí está el LED encendido, vemos el diodo 2 no está encendido, como pueden observar. Está RD. Ahora vamos a ver el ejercicio como tal. Tenemos una resistencia de 1 kilo ohmio, la cual cuando yo polarice, presione la letra A, el tiempo que lo presione me va a ser el tiempo de encendido del otro transistor, lo pone en corte. Observen. Ahora vamos a hacerlo un poco más de tiempo acá. Voy a pasarlo a micros. Ven, el capacitor se está cargando. Presiono. Ahí se descargó. Suelto. Obsérvese que el capacitor va teniendo una pequeña carga. Mientras tanto, este transistor se encuentra en estado abierto, que abierto sería para nosotros un corte, mientras que Q2 se encuentra saturado porque le estamos metiendo energía acá a la base de él. Entonces, el saturarse lo mantengo acá en este proceso. Entonces, observen: tiempo de carga, tiempo de descarga.
Si yo aumento esta resistencia, vamos a poner las 100K, observemos esto. ¿Lo vieron? Vean, 1, vean lo que dura en llenarse el capacitor. Vamos a cambiar aquí el valor de la resistencia esta, voy a ponerla a 10K, la R de salida. Vean lo que dura en pasar. Entonces el estado aquí, este no me da corriente, a este diodo. Esto es para que me dé corriente. ¿Ven? Ahí está. Tiempo de carga, descarga. R por C. Ahora voy a aumentar el capacitor, voy a pasarlo a 1000 micros. Ahí está. Ven, ahí se va cargando el capacitor. R por C. El interruptor está abierto. ¿A qué se refiere con que sea cíclico? Vean esto. Ahí empieza a cargar. Si yo logro presionar, vuelve a reiniciarse. Este es una configuración de mono estable. Lo que consiste es, presionas el interruptor, vea cuántas veces yo quiera, queda enclavado, se va cargando y después se libera cuando ya llega la carga. ¿Cuánto es la carga? Logaritmo natural de 2 por RT por CT. Eso es el mono estable. Como lo dije anteriormente, esto es la constante 0.69, es lo mismo que poner LN2 por R por RT por CT. Estos dos son los que van a definir el tiempo. Siguiente, vamos a hablar sobre un circuito integrado que me va a permitir hacer mucho más fácil el proceso de un mono estable. Este circuito integrado es el LM555. Es un circuito integrado en el cual nosotros vamos a tener acceso a una configuración inicial, ¿verdad?, de estabilización, donde él nos va a permitir a nosotros pues vislumbrar el funcionamiento de trabajo. El circuito integrado LM555 está conformado de 8 terminales, en el cual de esas 8 terminales nosotros vamos a conocer que él tiene asociado el pin 8 para la alimentación, el pin 4 que es el de reinicio. Vea que tiene una bolita que significa que para él rehabilitarlo hay que ponerlo en bajo. Cuando se pone en bajo la terminal 4, entonces el inverso de bajo tierra me da aquí un alto para que el flip-flop se reinicie. La terminal 6, que es la terminal de umbral o threshold. La terminal 7, que es internamente un transistor polarizado emisor común, que sirve para descargar, o sea, hacer el tiempo en bajo. Y el terminal 2, que es el trigger, donde la terminal 5 tiene 2/3 del voltaje de la alimentación que estemos dando, VSC, y la terminal 2 va a tener 1/3, o sea, nos va a pedir que la terminal 2 tenga más de 1/3 del voltaje para entrar a funcionar y 2/3 para descargar. Eso es lo que vamos a tener nosotros en funcionamiento. Entonces, las terminales tienen una muesca, así se llaman a esta parte de arriba. Aquí puede venir con un punto que sería el 1 y dice al lado izquierdo pin 1, pin 2, pin 3 y pin 4. Así, aquí al otro opuesto del pin 4 vamos a tener 5, 6, 7 y 8. A este encapsulado se le llama encapsulado DIP, Dual Packet Inject. Ese es el tipo de encapsulado que tenemos. La mitad de los pines quedan de un extremo y la otra mitad del otro. Todo se trabaja en números pares. Una breve explicación de qué es un circuito integrado. Es lo que también conocemos como un chip o microchip. Es un circuito electrónico complejo en forma de una pastilla pequeña de material semiconductor encapsulado o envasado en una sola pieza. Esta pieza es una carcasa de la que salen unas patillas que servirán para conectar el circuito integrado al circuito. Un ejemplo del circuito integrado lo tenemos en el procesador de los ordenadores, en cuyo interior se albergan varios millones de transistores en un espacio más pequeño que la uña de un pulgar. Y la ventaja de los circuitos integrados es que son muy baratos y se pueden usar en una gran cantidad de circuitos. En este caso, el circuito integrado 555 también se puede llamar circuito integrado
temporizador 555 o estable o monoestable, más lo asociamos temporizador porque él va a dar señales de reloj. También lo asociamos con la palabra timer, temporizador timer, o chip 555 o multivibrador. Y algún concepto importante que tenemos que tener de esos tipos de osciladores son que son digitales, solamente tiene dos estados posibles, 0 o 1, o sea, no hay señal o está encendido en el valor de VSC, o sea, low, high. Por eso esto genera una onda cuadrada, o sea, son las dos condiciones que va a tener. No es como un oscilador sinusoidal o diente de sierra, sino solamente es un oscilador de onda cuadrada. Y algún nombre más que suelen aparecerse es que él va a ser un dispositivo multivibrador, ¿verdad? Este circuito integrado se utiliza para activar o desactivar circuitos durante intervalos de tiempo determinados, es decir, se usan como temporizadores. Para ello lo combinaremos con otros componentes cuyas características y formas de conexión en el circuito determinarán la duración de los intervalos de tiempo. Y si estos intervalos se repitan continuamente o no. Si se repiten, vamos al concepto de estable. Si no se repiten, es el concepto de monoestable, o sea, de una vez que se sucede, cuando hay un efecto que lo active. El ejemplo para que podemos usar el 555, luces intermitentes, ¿verdad? Como el flashing del carro, las direccionales. Se puede utilizar para luces de Navidad, por ejemplo, para hacer intercambio de rondas. Podemos utilizarlo para avisos de emergencias. Regular el tiempo que tarda para apagarse la luz, ajustar el tiempo una tostadora, por ejemplo. Los 555 tienen 8 patillas o 8 pines que se deberán conectar al circuito dependiendo cómo queremos que funcione. Este es físicamente, vean, esto es lo que le llamamos muesca de origen, y aquí es donde está un puntito. Este punto significa siempre en cualquier circuito integrado que ese es el pin 1. Como es DIP, ¿verdad? Dual Package Inject, un DIP, este tiene la mitad de los pines en un extremo como la otra mitad. Siempre el pin 1 va a tener su opuesto más grande en el otro extremo. Entonces si este circuito integrado tiene 8 pines, aquí está el pin 1 y en su opuesto va a estar el pin 8. Aquí tengo el pin 4, entonces aquí va a estar el 5. Es para llevar la secuencia. Y aquí tenemos el 1, tiene este punto que estamos hablando. Este punto es el que estamos diciendo bajo la muesca, es el pin 1. Se conecta a tierra a 0 voltios. El pin 2 que es trigger. El pin 3 que es la salida, que es muy importante, la salida donde vamos a poderla trabajar o todo en alto o todo en bajo. Ya eso va a depender de la configuración que hagamos. El pin 4 que es el reset. El pin 5 que es la terminal de control para hacer osciladores controlados por voltaje o controlar el disparo, el tiempo que vaya a durar o variar su frecuencia. Para ser más claros, porque al variar el tiempo varió el inverso de la frecuencia. Al variar su frecuencia es controlado por medio del voltaje que va desde VSC hasta 0 voltios por medio de un potenciómetro, una resistencia variable acá. El threshold, que es el de umbral, y discharge, que es el de descargas, o sea, permite que él haga carga el capacitor y descarga el capacitor, tiempo de carga y descarga, es lo que vamos a ver. Es importante fijarse bien para identificar cuál es la muesca, que es la parte superior, la que tiene como una ranura, para saber identificar las patillas 1, 2, 3 y 4 y sucesivamente. Brevemente, entonces, como acaba de decirlo, el patillaje, la patilla 1, esta patilla se conecta a masa o tierra o negativo, como quieras verlo, a 0 voltios. La patilla 8 es el VSC, el Vmax que vamos a utilizar. Normalmente esta patilla también se le conecta al reset, que es la patita 4, que es el que le permite rehabilitar el integrado. Si no se conecta a VSC, este integrado no funciona, porque él va a asumir que al estar al aire es un 0, entonces por ende él va no habilitar la salida. Para habilitar la salida, entonces la pata 4 tiene que estar conectado a VSC. Es importante, después vamos a ver los cortes de temporización. El circuito integrado, el VMAX o VSC, puede trabajar desde los 5 voltios hasta los 18, pero nosotros en la vida real vamos a utilizarlo de 3 a 15. Más de eso, acordémonos que él va a disipar calor, entonces puede quemarse más rápidamente o tiende a sobrecalentarse en el trabajo, lo cual lo daña más rápido. El disparo, que es la patita 2, es el trigger, la patilla trigger disparo. Esta es la que me permite hacer que el integrado se comporte como un monoestable. Ahí meto un interruptor conectado a VSC y lo va a estar activando cada vez que yo presione ese interruptor, un botón pulsador. En la terminal 3 es la salida, donde yo tengo el resultado de la onda, de estar cambiando de 0 a 1 o de 1 a 0, dependiendo de la lógica que queramos usar.
Cabe indicar que si vamos a utilizar esta terminal para excitar otro elemento, siempre pongamos una resistencia de protección para la terminal de salida o una resistencia limitadora de corriente. Así, si hay un feedback o hay una realimentación de corriente, esta terminal va a estar protegida. Como lo dije anteriormente, la terminal 4 es la patilla reset o reinicio. Esta se ve obligada a estar en VSC. Si usted la pasa a tierra, él nunca va a habilitar la salida. La patilla 5 se conoce como la terminal de control voltage o control de voltaje, en la cual va desde 0 a VSC o de VSC a 0 para poder variar la frecuencia de salida o variar el tiempo de salida. El umbral threshold es una entrada de comparador interno en el cual tiene al 555 que se utiliza para poder hacer la comparación de histéresis para nosotros después más adelante entenderlo, hacer el intercambio. Siempre como estable voy a unir la terminal 2 y la 6, o sea, el disparo y el umbral los voy a unir. El disparo va siempre a reconocer cuando él esté por debajo de 1/3 de la tensión del VSC, él va a hacer que funcione, y el umbral, cuando ya alcanzó los 2/3, va a hacer que se apague, o sea, está encendiendo, apagando. El que enciende la carga del capacitor es el disparo, y el que desactiva la descarga del capacitor es el umbral. Está en ese juego. La terminal 7 de descarga es la que va a drenar la tensión que está en el capacitor cargado por medio de las resistencias de polarización. Puede conectarse como un monostable o un estable. No, un 555 no funciona como biestable. Cabe indicar que el funcionamiento como monostable, en la patilla 3 es donde voy a tener la salida. Ese resultado puede tener dos estados diferentes: el estado estable o nivel bajo, es decir, la patilla 3 que tendrá 0 voltios, o estado inestable, estado alto, es decir, la patilla 3 tendrá la tensión de VSC. Si, por ejemplo, uso una batería de 9 voltios, esa es la tensión que va a tener. Entonces, estado estable es cuando yo lo mantengo en reposo, y estado inestable es cuando yo lo tengo en alto. Eso es para nada más irlo aclarando. Para fijarnos en el estado monostable, podemos ver esta curva en donde él, digámoslo en este color verde o cian, nosotros normalmente lo tenemos en alto, la alimentación. Entonces hacemos un cambio, una pequeña perturbación de alto a bajo, o sea, lo mandamos, la terminal 2 de disparo la mandamos a tierra, y él automáticamente, de venir su estado en reposo, cambia a estado en alto, o sea, estado inestable. La salida. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que va a usar él es 1.1 por el capacitor de tiempo por la resistencia de polarización. Eso es lo que va a durar. Ya lo vamos a ver en el diseño. En este caso, lo vemos acá. Esta es la ecuación. 1.1, o sea, logaritmo natural de 3 por la resistencia R por CT. Aquí le ponemos RA porque vamos a ver dos resistencias más adelante, que es una para excitar hacia alto y otra para excitar hacia abajo. Ahora procedo a hacer el montaje para observar su funcionamiento. En Circuit Wizard, que es uno de los elementos de simulación más pasivos, más agradables por su fácil acceso, voy a agarrar una fuente de 12 voltios, como hice con el transistor, saco una tierra, polarizo, saco 3 resistencias que las voy a ocupar, más una para la RA, 2 la resistencia de un switch y la RD. En este caso saco el capacitor que necesito, que va a ser CT. Uso electrolíticos y ya vamos a ver una constante de tiempo muy importante en este proceso. Ponerlo en 220 ohmios. Esta 10K. R, voy a llamar nada más R del switch. Voy a llamarle a esta mejor RT, para que recuerden que es la resistencia del tiempo.
este amigo lo voy a llamar CT, no se nos olvide que es el capacitor del tiempo. Ahora esta va a ser la resistencia de polarización del diodo, RD. Voy a ponerlo RD1, vamos a tener un solo diodo pero más adelante podemos tener más, entonces ya irnos casando con la idea de la nomenclatura correcta. Entonces esta 220, ¿sabe qué es de 220? Ahora saco un diodito, componente de salida que es un diodito, y lo voy a poner ámbar. El circuito integrado, que estoy en el proceso del análisis, es un circuito integrado bastante utilizado anteriormente, muy sencillo de usar para temporizadores. Es un circuito integrado de temporización. Lo vamos a encontrar en Circuit Wizard en la opción que dice Integrate Circuit. Y aquí lo tenemos, este es el circuito integrado. El patillaje te lo tienes que aprender porque de ahí es parte esencial para el curso. Entonces aquí tengo esta para abajo y procedo. Entonces acá este terminal, le he dicho que siempre tiene que estar a USC. Esta terminal va a estar la alimentación USC, la terminal 4 que era reset. En este caso esta resistencia va a ir alimentada. Acá la terminal 7 y la terminal 6 las vamos a conectar juntas. La 2 va a tener acá un switch con función a este. Recordemos que inicialmente dice que disparo va a estar en alto, por lo cual para activarlo o desactivarlo tenemos que ponerlo en bajo. Esto voy a usar un botón pulsador. Lo voy a asociar con la letra A. La terminal 1 va a ir a tierra. La terminal 5 va a llevar un capacitor fijo de 0.1 microfaradio. Después vamos a ver que ese capacitor fijo es importante, pero para hacer osciladores VCO es un fijo, ¿verdad? 0.1. Entonces 0.1 microfaradio. En mi caso le voy a llamar CV para no olvidarlo, que es el capacitor de control de voltaje. Aquí tengo CV de 0.1 microfaradio. Aquí está la terminal. Listo. Ahora vamos a ver acá, encender el circuito. Bueno, la resistencia la vamos a variar. Voy a darle aquí 470K, un valor grande, 10 micros, el capacitor de tiempo. Ya eso usted calcula la ecuación, ¿verdad? Tiempo es igual al logaritmo natural de 3 o 1.1 por RT por CT. Entonces en este caso le voy a dar play. Ahí tenemos la alimentación, vea que el LED está apagado. Presiono el switch y vean que él va a durar R por T. Vean que el capacitor tiene que irse cargando y ¡pum! Listo, desactiva. Si aumento el capacitor, en este caso el valor del capacitor a 100 micros, hago otra vez la prueba, pueden observar que él va a durar R por T ahí en el proceso y se demuestra que está cargando. Ven que la activación pasó a su estado inestable, que es encender la salida. Vean, el voltaje es casi USC. Internamente hay una pérdida, un consumo y una corriente que es de corriente de alimentación. Ven, ahí va cargándose el capacitor levemente, suavemente. Cuando el capacitor se alcanza a 2/3 de la tensión de USC, ya supera
lo que lo llamamos el umbral, entonces él va a desactivar la salida. Entonces es un proceso de carga, descarga, o sea, ahí vamos cargando el capacitor. Lógicamente, si yo varío la resistencia, la hago cada vez más pequeña, pues la compensatoria puedo hacerlo con el capacitor, hacerlo más grande, o viceversa, y puedo jugar con esos valores. Y observemos, recuerde siempre, usted adapta la resistencia, no el capacitor. O sea, usted agarra un capacitor del valor que usted tiene en stop, en existencia, y de ahí calcula la resistencia. Por ejemplo, yo quiero 10 segundos, entonces ahí es donde yo voy a tomar la consideración del caso, ya que vamos a ver acá lo siguiente. Yo voy a decir que el tiempo va a ser igual a 1.1 por, mejor, por RT por CT, donde yo puedo decir que conociendo el tiempo entre 1.1 por CT me va a dar el valor de la resistencia, ya que CT se define fijamente, se define por el diseñador. También yo puedo decir lo siguiente: el tiempo es igual al logaritmo natural de 3, entre paréntesis, como lo metería en la calculadora, por la resistencia de tiempo por el capacitor de tiempo. Esto es lo mismo. Entonces ahí ya lo pueden observar. El despeje facilísimo de implementar. Vemos las curvas de funcionamiento. La terminal 2, mientras tanto, está en VCC, está en alto. Hago un flanco, hago un cambio de alto a bajo. Ese cambio es pulsar el botón, lo suelto, regresa a su estado de alto. Entonces empieza 2/3 a cargar el capacitor. La salida, mientras tanto, va a estar en alto, o sea, su estado inestable. Y aquí tenemos los tiempos. Para tiempos de 1 milisegundo, usar un megomio. Y con capacitores de ¿cuánto? Desde 0 a 100 micros. Entonces, esta curva que ustedes ven acá, les estoy dando, es el tiempo que yo quiero versus el capacitor que dispongo, ¿verdad? Para valores de trabajo según fabricante, y las resistencias aproximadas que tengo que usar. Si por ejemplo yo quiero 10 microsegundos, uso una resistencia de 1K y puedo perfectamente un capacitor por acá de 0.1, 0.8, 0.9. Si yo quiero 10 kiloohms, con 10 kiloohms y un capacitor de 0.1, aquí voy teniendo otro tiempo, una varianza de casi 1 milisegundo y viceversa. Ya lo van despejando. Entonces aquí está otro monoestable que es el CD4047, es una compuerta también, algunos lo ven como compuertas, la serie 4000, o sea, la serie 4000 lo vemos como circuitos especiales digitales. En la parte de digitales, este es un oscilador monoestable, lo ven las terminales acá, Q, Q negado, R y C, y el funcionamiento que él tiene. Internamente, como está compuesto, un control de compuertas de estable, un control de monoestable, temporizadores, en bajo alto las compuertas de disparo, la frecuencia de visor entre 2. Ahí están las terminales de salida de él. Una aplicación del monoestable muy importante, que esta es para hacer el cambio más fijo, más permanente, es esta que tenemos acá. Este multivibrador se dispara cuando es energizado, su salida es activada en un tiempo TM, después de energizado. O sea, no hay un interruptor. Vean que el interruptor es este. Yo ahí nada más hace un proceso de polarización inversa y apenas se le da la energía, él ya hace el proceso. Vean en la terminal 7, no tiene el efecto. Esto es como dar un time of delay, o sea, un tiempo de retardo para el encendido. Ya después ahí se queda enclavado.
Vean la gráfica, aquí se puede apreciar que cuando yo le aplico energía a power, él dura un tiempo encendido y después ya se apaga permanentemente. Time on delay, más bien para nosotros veríamos después qué sería este otro circuito. Él arrancó, tiempo después él pasa su salida de bajo a alto y ya permanece conectado. O sea, aquí hay un retardo en el tiempo en encender, y aquí más bien en el contrario hay un tiempo nada más de activación corto en encendido. Y es simplemente mover el diodo y el capacitor. Vean que se polariza inversamente. La resistencia real a tierra con el diodo y el capacitor en la terminal de arriba, VCC y 6. Esto hace un retardo mientras el capacitor va cargándose, pues gracias a la estabilización RC que está acá, él va posponiendo pues su encendido, tiempo de arranque. Continuando con la explicación, entonces estábamos hablando del multivibrador estable, el cual posee dos estados inestables. Es un generador de onda cuadrada o rectangular. Se puede formar con amplificadores operacionales, transistores de efecto de campo, transistores bipolares con puertas lógicas y circuitos integrados. ¿Qué es lo que quiere hacer este multivibrador estable? Es simple, es tener un estado en alto, un estado en bajo, un estado en alto, un estado en bajo. O sea, es variante en el tiempo. Cuando hablamos de oscilar, es eso, estar variando el proceso de funcionamiento. Pasar de alto a bajo, bajo a alto. Es la inestabilidad que él va a tener, pero por sí mismo, autosostenible o autofuncional. Durante el oscilador estable, en su tiempo en alto, va a existir un tiempo inverso, un tiempo en bajo, al otro lado. O sea, tenemos dos salidas. Esta va a ser la salida de colector 1, la salida de colector 2, transistor 1, transistor 2. Mientras uno está aquí cargando, el otro está descargando. Recordemos que la ecuación es muy simple. Tiempo de carga va a estar definido por R por C, pero aquí es logaritmo natural de 2 por R por C. Lo mismo el tiempo en bajo. Del otro lado, o sea, su inverso, va a ser R por C. C, en este caso, C es capacitor de tiempo y R es la misma R de tiempo. La RC es para drenar el colector, ¿verdad? Para que tenga su estado alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo. Así sucesivamente. Tiempo de carga se mantiene estable, descarga del otro. Tiempo de carga, tiempo de descarga, tiempo de carga, tiempo de descarga. Estamos en este proceso, carga y descarga. Esto me va a permitir a mí poder generar una variación en el tiempo. En nuestro caso, el circuito por transistores tiene las dos siguientes ecuaciones. Tiempo 1 va a ser el tiempo en que nosotros vimos que el transistor, y vuelvo a hacer la referencia, el transistor acá, el primer transistor va a estar en alto, mientras que el otro va a estar en bajo. O sea, son opuestos uno del otro. Uno va a estarse cargando, tiempo de carga, y otro tiempo de descarga, descargando. La constante 0.69 cabe indicar que es la misma constante del logaritmo natural de 2. En este caso, viendo otra vez la ecuación, diríamos nosotros lo siguiente: el tiempo va a ser igual al logaritmo natural de 2 por la resistencia de tiempo por el capacitor de tiempo. Este va a ser el tiempo en alto, pero si vemos el tiempo en bajo, o sea, su opuesto, tiempo en bajo, va a ser el logaritmo natural de 2 por, aquí hay que ser bien claros, por la resistencia de tiempo por el capacitor del tiempo. Es decir, el tiempo total o periodo total va a ser igual al tiempo en alto más tiempo en bajo. Esto es muy importante para nosotros. Recordemos que la frecuencia dada en Hertz va a ser igual al inverso del periodo o tiempo que está dado en segundos. Entonces, para nosotros esto nos va a generar un tiempo en que él, en este caso voy a hacerlo aquí así, va a estar un tiempo en H, T de H, y un tiempo que él va a estar en bajo, T de low. Otra vez, tiempo en alto, una bonita.
tiempo en alto y un tiempo en bajo. Acostumbrémonos de que todos estos dos es lo que vamos a llamar como un periodo total, la suma de ambos. En nuestro caso, el circuito tiene la estructura necesaria, ¿verdad?, para darnos la constante de tiempo, que va a ser 1.38 por R por C. Eso va a ser el periodo total para hacerlo simétrico. Simétrico quiere decir que las resistencias van a ser iguales, los capacitores van a ser iguales en la forma del generador. Veámoslo acá en Circuit Wizard, en el funcionamiento. RT son iguales, 100K, ICT son lo mismo. RC y RC para limitar las corrientes, y RD 220. Entonces arrancamos, digo yo, acá está. Podemos observar el ámbar primero encender, después el verde, y está en este intercambio. Prende el ámbar, apaga el verde y viceversa. Enciende el verde, apaga el ámbar. Vean que va a durar el tiempo en que va cargándose un capacitor y se va descargando el otro, y viceversa. Está en este juego. Si yo lo quisiera más rápido, por ejemplo, aún disminuyo, por ejemplo, aquí pues el valor de la resistencia. Aquí ya lo estoy haciendo asimétrico, pueden observarlo, ¿vieron? Pasó un lado más rápido que el otro, ¿lo ven? Voy a subir digamos, a 1 mega para que se pueda notar más. Este está aquí en 1000K. Vean que aquí el tiempo de carga y el tiempo de descarga de uno totalmente varía, ¿verdad? Se hace mucho más lento. Ahora sí esta la hago, perdón, ahora esta la hago igual a la otra, sean simétricos. Ahí tenemos, ven que va más rápido, tiempo de carga, descarga, tiempo de carga y descarga. Si a esta le duplico el tiempo de la otra, o sea, duplico el valor, vean lo que va a suceder. Se ve que uno es más rápido que el otro. Observan, vean aquí en el tiempo de carga y descarga de capacitores. Eso es el juego de la estable. Cargar, descargar, cargar, descargar, cargar, descargar. Esta resistencia es la de polarización para el colector y de drenado, ¿verdad? Corriente de drenado, que también alimenta este otro extremo de la salida. Estas son las salidas. En este caso, este es empleando transistores BJT. Podemos ver que se parece mucho al estable, solamente que con la diferenciación de que aquí hemos incorporado otro capacitor y esta resistencia ya no va directamente a la base, sino que es de alimentación para estabilizar. Esto es un mirror de este lado, o sea, es un espejo. Lo que tengo aquí es un espejo de este otro lado. Cuando hacemos un espejo, entonces está uno, está el otro, está uno, está el otro. Eso es lo que nos vemos aquí cambiando el flujo de la corriente. A nivel lógicos, veámoslo acá, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Si yo lo voy a aumentar, por ejemplo, 200K y aquí 200K. Donde hay un 1 en el otro extremo, hay su opuesto, un 0. Donde hay un 1, ahora, al opuesto, va a estar un 0. Entonces ahí se logra apreciar bien los estados de cambio, de 0 y 1, lógico. El flujo de la corriente es el que veo acá, dando energía y sin dar energía. Aquí empieza a cargarse. Este estaría en saturación y este estaría en corte. Ahora es al revés. Este entró en corte, por eso se enciende el LED, y este estaría en saturado, o viceversa, corte y este saturado. Cuando lo saturo se va la corriente a tierra. Ven acá, saturado. En corte, la tensión es la que fluye más bien por el LED. Cuando el transistor está en corte es que enciende, por eso es que está alumbrado, y en saturación es que está apagado. Eso es importante saberlo. El interruptor o el transistor como interruptor va a hacerme ese propósito. Corte es cuando él va a estar abierto, entonces enciende el LED. Saturado es cuando el LED está apagado y él se drena toda la corriente de colector a tierra. Continuando con la explicación, tenemos a la estable con amplificadores operacionales, ya con comparadores de señal. Este ya es un oscilador estable que más adelante vamos a utilizar, es por medio de un amplificador operacional, que es un amplificador diferencial al final de cuentas internamente. En el estable va a estar definido por el periodo, va a ser esa ecuación para con operacionales. En nuestro caso ahí está la ecuación
del tiempo y voltaje carga. Con el que nos interesa, con el 555, la estable con 555. Hemos dicho que vamos a utilizar las terminales tal y como se ve el siguiente diagrama. 4 a VCC para que pueda funcionar. Si estuviera al aire o a tierra, este no va a funcionar nunca a su salida. El VCC, que es la alimentación en el 8, una resistencia llamada RA, que va a conectar a la terminal en este caso, de descarga, que es la 7, una resistencia RB que une las terminales 6 y 2, la que es umbral, threshold y disparo, trigger, y el CT de capacitor del tiempo. En este caso, un capacitor CV de 0.01 microfaradio. Recordemos que este capacitor puede ser desde 0.1 microfaradio hasta, o bueno, normalmente 1 microfaradio también podría servirnos, hasta el más pequeño sería 0.001 microfaradio, que es el que normalmente uso yo para estabilización. La terminal 1 a tierra, y esto es lo que nos va a dar. Tiempo en alto va a ser mayor que el tiempo en bajo. Esto se llama asimetría. ¿Qué quiere decir eso? Que el tiempo en alto no va a ser igual al tiempo en bajo. Esto es asimétrico. En el caso anterior vimos que son simétricos, o sea, duraba lo mismo en alto como en bajo. Eso es la simetría. Este es asimétrico. Eso es importante hablarlo y conocerlo. La asimetría es que el tiempo, y vamos a ponerlo por acá, se dice que es simétrico. Vamos a ver aquí. Se dice que es, para nuestro caso, simétrico cuando tiempo en alto es igual al tiempo en bajo, y es asimétrico cuando el tiempo en alto es diferente al tiempo en bajo. Y la regla dice que el tiempo en alto, para el caso de 555, siempre va a ser mayor que el tiempo en bajo. Estamos acá. Esto quiero que se entienda bien claro. La asimetría es importante. Nunca con el 555, o sea el LM555, se va a tener esto: tiempo en alto que vaya a ser menor que el tiempo en bajo, ya que esto es incongruente ante la ecuación. Esto no se da. Esto para nosotros, perdón, no se puede dar. Entonces, en este caso, tiempo en alto no puede ser menor al tiempo en bajo. O sea, vamos a verlo por qué, y esto tiene su lógica muy importante. El simétrico, para nosotros, vamos a ver lo que aquí se observa claramente. Cuando voy a cargar, cuando estoy en tiempo en alto, cuando voy cargando al capacitor, se involucra la resistencia RA y RB. O sea, la tensión viene por RA, pasa por RB y carga al capacitor del tiempo. Entonces, el tiempo en alto realmente es RA más RB por CT por la constante de tiempo que ya hemos usado, logaritmo natural de 2. La descarga, veamos la descarga del capacitor sería, pasa por RB y se va a tierra. O sea, nosotros para descargar vamos de CT a RB, pero para cargar vamos de RA a RB y por CT. O sea, tengo que pasar por dos resistencias para este proceso. Para sacar la simetría en un oscilador estable como este, necesitaríamos poner aquí un diodo que haga que esta resistencia durante la carga no funcione. Eso lo vamos a ver ahorita cuando ya lo expliquemos experimentalmente. Entonces hemos dicho que el tiempo 1, o sea el tiempo de carga, va a ser logaritmo natural de 2 o 0,693 por R más B, que son las dos que se involucran a cargar, por C, que es el capacitor del tiempo. El tiempo de descarga, tiempo en bajo, va a ser igual a 0.693, o sea, logaritmo natural de 2 por la resistencia B, que es la única que se conecta a descarga, y por C. La sumatoria de estas me dan la constante de tiempo que vimos anteriormente, 1,38 por RB por C
si yo quiero que RB sea mayor o igual a RA para obtener esta ecuacióncita. Normalmente el tiempo 1 más tiempo 2, o sea, tiempo en alto más tiempo en bajo, va a ser 0,693 por RA más 2 veces RB por CT. Ese es el periodo total. Eso hay que tomarlo en consideración. Entonces, el circuito es muy simple. Ya hemos dicho que es RA, RB, CT. Este es muy parecido al monostable, nada más que la diferencia es que ahora más bien unimos la terminal de umbral y disparo y tenemos que, perdón, umbral y descarga, y sí, disparo, y tenemos que descarga está solita en punto medio, porque descarga va a servir que CT drene su voltaje a RB y de ahí se vaya a tierra por la terminal 7, mientras que en el tiempo de carga vamos a ver que el voltaje viene por RA, pasa por RB, carga CT al máximo, entonces él va a estar en sus dos estados. Vamos a verlo aquí en pleno funcionamiento. Aquí está el capacitor cargándose, como se puede observar. Mientras tanto va drenando tensión de RA a RB y él va llenándose. Vemos las más menos, o sea el rojo o azul, llenando el capacitor. Cuando él ya alcanza 2/3 del voltaje de VCC, él empieza a descargarse, ven, el capacitor empieza a descargarse por medio de RB y me da el estado en bajo y viceversa, otra vez empieza a cargar, empieza a descargar. A esta salida nosotros le llamamos salida aprovechada en alto. Vemos acá el nivel lógico para que lo veamos mejor. Ahí está un 1 lógico, es aprovechada en alto. Ahora hay un 0 lógico, o sea tengo alto, bajo. También puede ser polarizada inversamente. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver este proceso. Apago, voy a desconectar de aquí el circuito y voy a usar la lógica más bien inversa. Vean que cuando él arrancó, enciende, apaga, enciende, apaga. Ahora lo voy a usar al revés, apaga, enciende. ¿Cómo? Voy a conectar acá la salida para aprovechar su estado en bajo, para con el diodo, y la resistencia a OSC. Esto es polarización inverso, lo que nosotros vamos a llamar es el inverso. Y vemos acá, inicialmente tenemos un 1 lógico y como arriba hay 1, no enciende el LED. Pasa el tiempo de carga, durante el tiempo de carga de esto sucede el capacitor, está apagado. Cuando él ya se cargó, ¿verdad? El capacitor está cargado, va a venir que él va a poner un 0. Entonces lo que va a permitir es que el voltaje drene de VCC hacia el integrado. O sea, el integrado más bien va a servir de descarga. Este es un proceso inverso. Ahí vemos ahí el tiempo de carga y tiempo de descarga. ¿Estamos claros? O sea, veamos la lógica. Aquí estoy viendo primero, todo está en alto, ¿verdad? Todo el voltaje está en alto, va cargándose el capacitor y ahora se va a descargar. Entonces, cuando se va descargando, el LED enciende. O sea, su lógica es invertida. Ahora, cabe indicar, vamos a volverlo a poner normal para que se vea bien bonito como lo teníamos. Si yo quiero que el tiempo de carga sea igual que el tiempo de descarga, esto es algo muy importante. Voy a poner aquí esto otra vez. Esta resistencia que tiene aquí RD es para limitar la corriente al diodo, ¿verdad? Y a su vez, entonces el excedente queda con ella. Acá venimos. Ven, ahorita está cargándose el capacitor, entonces está encendido el diodo. Y después cuando él se descarga va a estar apagado. Ahora yo quiero que el tiempo en alto y tiempo en bajo sea el mismo. O sea, en este caso, si yo tengo las dos resistencias así, vamos a ver que el tiempo de descarga es totalmente diferente al tiempo de descarga, ya que en este caso, si formulo la ecuación, sería de la siguiente forma. Digo que el tiempo en alto va a ser igual a logaritmo natural de 2, ¿verdad? Que es lo que nosotros hemos visto, por RA, voy a poner así la por, que RA más RB por el CT. En este caso, para poner la ecuación nosotros tendríamos que tenerlo de la siguiente forma. RA vale 100K más RB que vale 100K. Cierro paréntesis por
CT, que es 100 microfaradios. Este es la ecuación del tiempo en alto. Entonces, tiempo en alto, ¿qué es lo que voy a ver aquí? Naturalmente es el cálculo total, o 0,693 por 200K. Estos dos sumados son 200K por, en este caso, por los ohmios que voy a usar. Por los ohmios que voy a usar ahí, por los faradios, perdón, que son 100 microfaradios. Haciéndolo el cálculo nos da 13,86 segundos. Entonces quiere decir que acá voy a tener que poner que me va a dar 13,86 segundos. Como estoy en modo simulación, no creo que me tan exacto. Y el tiempo en bajo va a ser logaritmo natural de 2 por los 100 kilo ohms por los 100 microfaradios. Entonces, tiempo en bajo va a ser igual, y lo voy a hacer aquí en la calculadora, ya que puedo hacerlo un poquillo más rápido. Realmente pues es medio difícil. Entonces digo logaritmo natural de 2 por 100K por y 100 exponente menos 6, porque son micros. Me dice que son 6,93. Entonces vengo aquí, digo yo que entonces son 6,93 segundos menor. Pero el tiempo total o periodo total va a ser igual tiempo en bajo y tiempo en alto sumados. Eso para nosotros nos dará entonces 20, eso sería 9 y 15. Entonces vamos a ver acá, estar segurillos. Más 6,93 igual 20,79. Ajá, ahí estamos. Ahí ese es el tiempo que vamos a ver nosotros de funcionamiento del proceso de ejercicio, ¿verdad? Y esa es la etapa de tiempo de carga y tiempo de descarga. El periodo va a ser el inverso de eso. En nuestro ejercicio, entonces, si yo quiero que sean iguales los dos, necesitaría marginar la resistencia RB, porque recordemos, si yo quito la RB, yo hago que entonces, y así son iguales. ¿Por qué? Porque tiempo en bajo lo que dice es que va a ser el logaritmo natural de 2 por RB por CT, para que sea simétrico, o sea, que sea simétrico. Tiempo en alto debe ser igual al tiempo en bajo. Entonces tendría que cancelar esta, tendría que volverla 0. Y esto se logra con un diodo polarizado hacia el capacitor, o sea, ánodo cátodo polarizado. Veámoslo aquí. Si yo paro, saco un diodo de silicio común y corriente, lo conecto, se hace entonces un diodo con simetría. Vea que en el tiempo de carga pasa el voltaje directamente de la resistencia real, pasa por el diodo, que funciona como un interruptor cerrado, y carga el capacitor, o sea, suprime esto. Cuando se va a descargar, este diodo estaría polarizado aquí positivo, entonces sería polarizado inversamente, lo cual no trabaja, sería un interruptor abierto. Entonces eso es lo que tendríamos que hacer ahí en el proceso. Veámoslo. Tiempo de carga, vemos que pasa directamente, no pasa por el RB, pasa directamente al diodo, y el diodo va cargando aquí el capacitor. Y durante el tiempo de descarga
lo hace al revés, va por la RB, pasando para acá. Entonces ahí es donde vemos, a este de aquí no hay que hacerle mucho casillo, pero medio funciona. Voy a volverlo a poner para que lo vean. Tiempo en alto, ahí está milis, el tiempo que viene carga y el tiempo de descarga. Vamos a ver el software. Voy a volver a parar. Ahí pueden ver el tiempo cargando. Ahí está el sistema. Tiempo de descarga, tiempo de carga. Hemos calculado 20.79 segundos. Como es un simulador, anda muy bien el tiempo. Entonces esta es la parte del circuito, de la parte de la simulación. Espero que haya entendido bien claro este delito. Nada más lo que va a hacer es que durante el tiempo de carga pasa por él como un interruptor cerrado, y ese tiempo de descarga él se comporta como un interruptor abierto, ¿lo ven? Polarizado inversamente, lo cual no conduce. Conduce durante el tiempo de carga, lo cual hace que esta resistencia se suprima, y en el tiempo de descarga más bien al contrario, aparece la RB y él se abre. Ese es el propósito. Entonces, en mi caso, con diodor estable con diodor. Entonces espero que les haya servido, pues la explicación así más detallada, y lo que me queda es explicar el biestable con transistores. Este va a ser el diseño que vamos a utilizar. Un biestable por medio de transistores es aquel que tiene solamente dos estados, pero son fijos. A los biestables también se le conocen como flip-flop o memorias o celdas de memorias, porque pueden guardar uno de los dos estados pero no ambos, o guarda el 0 o guarda el 1. Con transistores bipolares es lo más fácil de generar en los biestables. Nosotros vamos a ver que el biestable, cuando él inicia, los dos no tienen estados de congruencia. O sea, ¿qué quiere decir eso? Sus estados se van a controlar estables, ambas salidas van a estar en ceros, aunque parecen mirrors, espejos, aquí donde están en congruencia. Si los dos no se han activado, serían ceros. Inicialmente vamos a verlo acá, él está en ceros. Si lo pongo a nivel lógico, es lo que tenemos acá, 0 y 0, no tiene flujo de corriente. Por eso, cuando uno de las dos acciones en estos interruptores que se han puesto, por eso se llaman biestables, son dos elementos de entrada. Bi, en este caso, es 2 a la, en este caso 2 a la 1 son 2, o sea, dos posibles condiciones o dos posibles interruptores, y los he llamado set y reset. Ese es el flip-flop básico de configuración y reinicio y configuración. Q1 va a ser mi salida fundamental. ¿Por qué? Porque quiero. Puede ser Q2, pero para irlo definiendo mejor, va a ser su salida Q y Q negada. Esta va a ser la salida Q negada y esta va a ser para nosotros la Q sin negar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nuestro diodo va a ser de 1, va a ser Q sin negar. Entonces yo le voy a poner Q, la salida Q. Y el diodo 2 va a ser Q negado, o sea, el inverso. Para nosotros siempre tenemos que tenerlo así clarito, que saber que es el inverso. Q negado, Q con techito. Entonces, Q negado y Q. Entonces vamos a ver acá. Voy a dar configurar, sería set, o sea, activar. Ahí está Q. Automáticamente su inverso, su espejo, si aquí hay un 1, su inverso va a ser un 0. El reset, observen que ahora se enciende Q negado. ¿Por qué? Porque es el inverso de Q. Q pasó a ser 0. Y se mantiene hasta que yo pulse el interruptor nuevamente. Es decir, si pulso S, me activa y me vuelve el inverso.
Ahí está la lógica. Reset, reinicia. ¿Qué reinicia? La salida. La salida pasa de ser 1 a ser 0. Y set lo que hace es habilitar, o sea, inicia. Ahí está set, inició la salida en 1. Mientras que el otro es el inverso. Esto es un biestable. Esta es la importancia, es una celda de memoria, es un almacenamiento lógico. Nos sirve mucho para el almacenamiento lógico. Veámoslo acá a nivel lógico. Ahí tengo un 1 en este extremo y aquí tengo un 0. Ahí está configurado, enclavado, le llamamos nosotros. Ahora, para desenclavarlo, o sea, pasar a ser reset, lo reinicio. Entonces pasó a ser 0 y el otro pasó a ser 1, porque son inversos. Inicialmente, como él inicia, obsérvese que se llama estado incongruente. No son ni 1 ni son 0, es un estado donde las tensiones están sin rupturas entre los dos extremos. Es todo lo importante de los biestables. Considero que hace una explicación muy clara, pero si tienen dudas me dicen y le damos un seguimiento un poco más profundo. Muchísimas gracias, chicos.